Luego tenemos, se deja caer una pelota de básquetbol desde una altura de 90 metros, calcular el tiempo que demora en caer y la velocidad con la que llega al suelo. Aquí tenemos otro tipo de ejercicio. Aquí, nuevamente, tenemos el valor de G, pero no tenemos el tiempo que tarda en caer. Tenemos la altura. Por tanto, bueno, pues los datos cambian. Tenemos altura, aceleración de la gravedad, velocidad inicial, queremos tiempo y velocidad final. Observando las ecuaciones, ¿cuál ecuación podríamos utilizar? ¿Cuál sería la que utilizamos? Vamos a hacer nuestro análisis de ecuaciones. De la primera ecuación, ahora sí tengo la distancia, me la da el problema. No tengo la velocidad final, sí tengo la velocidad inicial y no tengo el tiempo. No podría usar esa ecuación. De la siguiente, no tengo la velocidad final, sí tengo la velocidad inicial, sí tengo la gravedad, pero no tengo el tiempo. Luego, en la ecuación 3, tenemos la distancia, tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo. No tenemos el tiempo, perdón. No tenemos el tiempo. Sí tenemos, bueno, conocemos el valor de un medio, conocemos el valor de la gravedad, y otra vez, pues no tenemos el tiempo, ¿no? Aquí, si observamos los taches, pues vemos dos, pero se refieren a la misma incógnita, al tiempo. Entonces, con esa ecuación podríamos calcular el tiempo sin problema. Ahora, la siguiente ecuación, conocemos el valor del 2, de G, conocemos la distancia, no conocemos la velocidad final y sí conocemos la velocidad inicial. Entonces, con la cuarta ecuación podríamos también calcular la velocidad final y con la 3 el tiempo, ¿no? Que es justamente lo que nos pide el problema. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar la ecuación 3 para calcular el tiempo, si les parece bien. Es una ecuación de segundo grado. Nosotros seguramente tenemos ya conocimiento de cómo obtener el valor de la variable en una ecuación de segundo grado. Puede ser por factorización, puede ser por la fórmula general. Y bueno, aquí por la factorización sería más complicado, podría ser fórmula general, pero bueno, también podemos despejar nuestra variable del tiempo porque tenemos una ventaja. Sabemos que la velocidad inicial es 0. Entonces, si yo multiplico 0 por t, el primer término se va a eliminar, ¿sí? Se va a eliminar y entonces ya nada más me quedaría el segundo término, que es más fácil despejar si nada más tengo una vez la variable. Como la primera, el primer término 0 por tiempo se hace 0, entonces despejamos t. Comenzaríamos con el 2. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando. La gravedad que está multiplicando pasaría dividiendo. Ya me quedaría t al cuadrado sola. Y para eliminar ese cuadrado, ¿qué hacemos? Sacamos raíz. Una vez que sacamos raíz, ya tenemos la ecuación despejada y ya nada más sustituimos 2 veces la altura entre la gravedad. 2 veces 90 entre 9.8 y con eso obtenemos el tiempo. ¿Cuánto nos da? Raíz de 2 por 90 entre 9.8. ¿Cuánto les da? Es momento de sacar calculadoras y hacer operaciones. A ver si hay. Bueno, a mí me da 4.28. A ver si les da lo mismo. Bueno, es importante que para obtener el resultado correcto, pongamos estos paréntesis. Es importante que exista el paréntesis al principio y el paréntesis al final, porque si no, no voy a obtener el resultado correcto.
Si no hay paréntesis, la raíz, la calculadora va a sacar la raíz del 2 nada más. Raíz de 2 y la va a multiplicar por 90 y la va a dividir entre 9.8. Por eso es importante poner los paréntesis para que primero haga el producto y la división y de ese resultado saque la raíz. Y entonces sí, nos va a dar el resultado correcto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué sigue? La velocidad final. Yo podría entonces utilizar la ecuación 4 y despejar velocidad final. Le estorba la velocidad inicial al cuadrado, pues si está restando pasa del otro lado sumando. Y nuevamente para eliminar el cuadrado saco raíz de ambos lados. Pero resulta que una vez que yo tengo el tiempo, pues ya puedo utilizar otras ecuaciones. Si yo quiero conocer la velocidad final, puedo utilizar la ecuación 2 porque ya tengo la distancia, la velocidad inicial y el tiempo. También podría utilizar la ecuación, bueno, dije la ecuación 1. Y también la ecuación 2, velocidad final es igual a velocidad inicial y más gravedad por tiempo. Ya tengo velocidad inicial, gravedad y tiempo. Y como ya está despejada, pues yo creo que va a ser mi mejor opción. También, bueno, la ecuación 3 no la podría utilizar porque no tengo en la ecuación velocidad final, que es lo que quiero calcular. Y bueno, dijimos la cuarta, pero ahorita está más fácil con la segunda, ya que tengo el tiempo 0 más 9.8 por 4.28, que es el tiempo que encontré, y me da una distancia, perdón, una velocidad final de, ¿cuánto les da? 9.8 por 4.28. 4206. Muy bien. Perfecto, Alejandro. Bueno, pues este es el segundo ejemplo que quería compartir con ustedes. Entonces, pues vamos a continuar. Si no hay dudas, vamos a continuar. Y vamos a hablar brevemente de movimiento de proyectiles. En movimiento de proyectiles, bueno, aquí falta... bueno, podríamos hablar de lo que es lo contrario de la caída libre de los cuerpos, que es un lanzamiento vertical. El lanzamiento vertical es cuando se envía, se avienta hacia arriba un objeto. ¿Y qué sucede? Pues que empieza a viajar hacia arriba y llega un momento en el que se detiene y después empieza a caer, ¿sí? Bueno, pues es el lanzamiento vertical, como cuando yo lanzo una moneda al aire. Es la otra parte de la caída libre, como que el punto contrario, ¿no? Entonces, y mezclados los dos, la caída libre y el lanzamiento vertical, dan como resultado un movimiento de proyectiles. Hay dos tipos de movimiento de proyectiles, cuando es horizontal completamente o cuando tiene un ángulo de inclinación. Yo cuando tengo un lanzamiento vertical, yo tengo dos comportamientos. Primero, la velocidad en X, debo de considerar que Bx es constante. Es constante porque nada se opone a su movimiento. En X no hay algo que se oponga a su movimiento. Entonces, es constante. Pero la que sí se modifica es la velocidad en Y, porque primero va actuando la gravedad sobre ella y entonces a cada segundo empieza a recorrer mayor distancia hasta que cae en su objetivo o en la superficie terrestre. Aquí, el movimiento en Y o la velocidad en Y, pues es como si fuera caída libre. Entonces, de inicio, B, Y es igual a 0, pero se va a ir incrementando hasta que BY sea mucho, mucho más grande que 0. ¿Okay? Ese es el comportamiento de la velocidad en Y. Es una caída libre. Entonces, una caída libre ya la revisamos. La velocidad en X, pues es simplemente la velocidad con la que
sale disparada del cañón, ¿sale? Y el otro caso es cuando tenemos un tiro con un ángulo de inclinación. Para realizar estos ejercicios, por lo regular se divide el ejercicio en dos. Cuando sale el proyectil, sube y llega hasta su punto más alto. En ese momento tenemos la mitad del recorrido. Y entonces empieza a regresar hasta caer en el piso. Digo, podría caer en una superficie más alta, pero bueno, con el análisis de la primera mitad, con eso podríamos continuar nuestro estudio. Aquí nuevamente la velocidad en X, lo voy a poner aquí, velocidad en X es constante, no hay algo que se oponga a su movimiento. Y por otro lado, T1, el tiempo 1, el tiempo inicial, podría yo decir que es igual, bueno, voy a ponerle el tiempo 1 es igual al tiempo 2. Simple y sencillamente, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar, ¿sí? Lo peligroso es la velocidad, que con la misma velocidad que sale del cañón, es con la misma velocidad que va a regresar a la misma altura. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el sentido opuesto. Si sale el proyectil de un cañón, su velocidad va a ser muy grande, ¿sí? Pero va a empezar a subir y subir, y entonces la velocidad inicial, perdón, la velocidad, ahora va a ser la velocidad final en Y, pues va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque empieza a subir en Y, en el eje de las Y, y de repente ya no sube. Y después, si tengo PY igual a 0, ¿qué pasó? Si tengo BY igual a 0, va a empezar a incrementarse hasta llegar a su nivel máximo. Bueno, en realidad, la misma magnitud con la que salió del cañón, pues va a ser muy grande en magnitud. Pero, pues, como va en sentido opuesto, pues no podríamos utilizar el mismo signo. Entonces, podríamos decir que es mucho menor a 0. Todo depende cómo analicemos los signos. La gravedad siempre va para abajo. Podemos considerarla negativa, aunque en la caída libre, pues la consideramos positiva, porque es el movimiento original de caída libre. En un movimiento de proyectiles, pues podríamos decir que el movimiento original es hacia arriba, ¿sí? Entonces, la velocidad es positiva y la va disminuyendo la aceleración de la gravedad hasta que llega a 0. Y después empieza a bajar, entonces podría ser negativo, ¿sí? Solo hay que tener bien en cuenta qué es para nosotros lo positivo, si sube o baja, y entonces hacer el análisis tal y como lo describimos ahí.